La viuda Apache ordenó: comparte mi lecho o muere de frío. La nieve caía sin descanso sobre la aldea Apache, cubriendo las cabañas de madera y los caminos con un manto blanco que parecía silenciar todo a su alrededor. Cada ráfaga de viento traía consigo un frío que calaba hasta los huesos, y los habitantes se apresuraban a cerrar sus puertas, encender fuego y mantenerse junto a las familias. En medio de este paisaje helado, una mujer caminaba con pasos decididos hacia su cabaña. Era una viuda de unos 40 años, de rostro marcado por el tiempo y la vida dura. Sus ojos oscuros brillaban con determinación, y aunque su figura podía parecer frágil para quien no la conociera, había en ella una fuerza que se notaba en cada gesto, en cada palabra. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba en la chimenea, llenando el espacio con un calor que contrastaba con el frío exterior. La mujer se sentó junto al fuego, quitándose las botas llenas de nieve y frotándose las manos para recuperar la sensibilidad. La vida no había sido fácil para ella. Desde que enviudó, había aprendido a valerse por sí misma, a enfrentar el hambre, el frío y la soledad sin depender de nadie. Su hogar era sencillo, lleno de objetos prácticos, un par de mantas gruesas, utensilios de cocina de madera, y algunas fotografías de tiempos pasados, recordatorios de su esposo y de los días que compartieron. Esa noche, mientras revisaba la leña para asegurarse de que habría suficiente calor, escuchó un ruido fuera de la puerta. Era un sonido extraño, no era un animal ni el crujido habitual de la nieve bajo sus pies. La mujer se acercó lentamente a la ventana y observó. Allí, a pocos metros, estaba un hombre. Su ropa estaba empapada de nieve, sus movimientos torpes, como si la fatiga le pesara más que el frío. Sus mejillas estaban enrojecidas por el viento y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y desesperación. Parecía perdido, desorientado, un viajero que no sabía si lograría llegar a algún refugio antes de que la noche se lo llevara. La viuda observó al hombre durante unos instantes, evaluando la situación. Podía dejarlo allí, que buscara otro lugar, o podía ofrecerle su ayuda. Sin embargo, no era del tipo de persona que dejaba que el frío decidiera sobre la vida de alguien más. Caminó hasta la puerta y, con voz firme pero sin levantarla demasiado, le dijo: entra. Comparte mi lecho o muere de frío. El viajero se detuvo, sorprendido por la claridad y la autoridad en sus palabras. No esperaba un ofrecimiento tan directo, ni tampoco una orden tan contundente. Titubeó unos segundos, evaluando la decisión. Por un lado, su orgullo le decía que debía buscar otro lugar, que pedir ayuda era humillante. Pero el frío era implacable, y cada segundo que pasaba al aire libre lo debilitaba más. Sus manos temblaban y sus dientes castañeaban, y finalmente comprendió que no había elección posible, necesitaba refugio. Al cruzar la puerta, un olor a madera quemada y sopa caliente le dio la bienvenida. La cabaña estaba cálida, iluminada por la luz anaranjada del fuego. La mujer no mostró compasión exagerada ni palabras suaves, simplemente lo condujo hacia un rincón cerca de la chimenea y le entregó una manta gruesa. Siéntate, le dijo. No hay más lugar que este, y es suficiente para compartir. Mientras el viajero se acomodaba, la mujer lo observaba con atención, evaluando su estado. Podía ver en su rostro la mezcla de miedo y vergüenza, pero también un alivio evidente. El hielo que cubría su ropa comenzaba a derretirse lentamente, y poco a poco recobraba el calor de su cuerpo. Ella sabía que no bastaba con ofrecer un lugar para dormir, también debía transmitir seguridad. Por eso, comenzó a hablarle de la aldea, de cómo la nieve hacía que cada noche fuera un desafío, y de cómo los habitantes aprendían a cuidarse entre sí para sobrevivir al invierno. Aquí no hay lujos, dijo con un tono firme pero cálido. Pero si alguien necesita refugio, lo tendrá. La vida nos enseña a ser fuertes y a ayudarnos, incluso cuando parece imposible. El viajero la escuchaba, impresionado por la fuerza de sus palabras y la claridad de su pensamiento. Cada frase que pronunciaba parecía demostrar que la soledad y la dificultad no la habían quebrantado, sino que la habían hecho más sabia y resistente.
Él, que había viajado solo durante días, comprendió que estaba frente a alguien que no solo sobrevivía a la adversidad, sino que la enfrentaba con dignidad y decisión. El viento afuera seguía golpeando la cabaña, haciendo que las ventanas temblaran y que la nieve se acumulase alrededor de la puerta. El viajero sentía cada ráfaga como un recordatorio de que estaba vivo gracias a la decisión de la mujer. La viuda, mientras tanto, no lo dejaba quedarse inmóvil por la incomodidad. Le indicó que se acercara más al fuego y le ofreció un poco de sopa caliente. Él aceptó, y el simple acto de beber algo tibio lo reconfortó profundamente. Mientras la noche avanzaba, comenzaron a surgir conversaciones tímidas. La mujer contaba fragmentos de su vida, de cómo había perdido a su esposo y cómo había aprendido a enfrentar el invierno sin quejarse. El viajero, poco a poco, comenzó a abrirse, compartiendo historias de sus propios viajes y dificultades. No era una charla amistosa típica, era una conexión nacida de la necesidad y del respeto mutuo, de la comprensión silenciosa de que ambos estaban enfrentando algo más grande que ellos mismos, la fuerza de la naturaleza y la fragilidad de la vida. La primera noche en la cabaña transcurrió entre historias, silencio y el crepitar del fuego. Aunque la proximidad física era inevitable, no hubo incomodidad, había un entendimiento tácito, una aceptación de la situación tal como era. Para el viajero, esa noche significó más que calor físico, fue la primera vez en mucho tiempo que sintió que alguien se preocupaba genuinamente por su bienestar. Para la viuda, fue otra noche en la que su fortaleza se puso a prueba, recordándole que incluso en los inviernos más duros, podía ofrecer ayuda sin comprometer su dignidad ni su espacio. Cuando la madrugada comenzó a filtrarse entre los huecos de las paredes de madera, ambos comprendieron que la noche había cambiado algo en ellos. El viajero ya no era solo un hombre perdido en la nieve, había encontrado un refugio y un ejemplo de coraje y firmeza. La viuda, por su parte, reafirmó que su vida, aunque solitaria, estaba llena de momentos en los que su decisión y su valentía podían marcar la diferencia para alguien más. El amanecer llegó lentamente a la aldea, filtrándose por los pequeños huecos de la cabaña de la viuda Apache. La luz débil del sol de invierno apenas lograba calentar el interior, pero era suficiente para despertar al viajero. Se incorporó con cuidado, sintiendo los músculos rígidos por la noche pasada y el alivio de haber sobrevivido al frío intenso. Observó a la mujer, que ya estaba levantada, moviéndose con seguridad y practicidad mientras preparaba un poco de desayuno sobre la pequeña estufa de leña. No hablaba mucho, pero cada acción estaba cargada de precisión y determinación. Para él, cada movimiento era un recordatorio de la fuerza que había en ella, una fuerza que él apenas podía imaginar tener en su propia vida. «Despierta», dijo ella sin mirarlo directamente, como si estuviera acostumbrada a dar órdenes sin esperar respuesta inmediata. «Si no nos alimentamos, el frío de hoy será más difícil de soportar que el de anoche». El viajero asintió y se acercó a la mesa improvisada. No había sillas cómodas ni mantel limpio, solo un trozo de madera que servía como mesa y 2 tazas desgastadas de barro. Sin embargo, el simple hecho de poder sentarse y recibir algo caliente para beber y comer lo llenó de gratitud. Mientras comía, observó a la mujer. Cada gesto suyo parecía medido, casi ritual, mover la leña, revisar que el fuego siguiera encendido, asegurarse de que todo estuviera en orden. Era evidente que no dejaba nada al azar. «No debes quedarte solo en la nieve», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «La vida enseña que a veces el orgullo nos puede costar caro». El viajero tragó, sintiéndose un poco incómodo por la claridad de su observación. Él había viajado mucho, pero nunca se había encontrado con alguien tan directa y al mismo tiempo tan realista. La mujer no ofrecía compasión superficial ni palabras vacías, ofrecía hechos y decisiones. La idea de que debía elegir entre su orgullo y su supervivencia lo hacía reflexionar profundamente. Él se dio cuenta de que la elección de la noche anterior no era solo física, sino moral, aceptar ayuda sin reservas, dejar de lado el orgullo, y reconocer que necesitaba a alguien más para sobrevivir. Tras el desayuno,
La mujer lo condujo hacia un rincón donde podían sentarse junto al fuego. Hoy hará más frío, dijo. Si quieres seguir viajando, deberás esperar hasta que la luz sea más fuerte y el aire menos traicionero. Hasta entonces, quédate aquí. El viajero se acomodó, aunque sentía la incomodidad de compartir un espacio tan cercano con alguien que apenas conocía. No había vergüenza ni insinuación, había respeto. Sin embargo, dentro de él surgió un conflicto. Por un lado, estaba el alivio de estar a salvo y cálido, por otro, un sentimiento de vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. La viuda, percibiendo su tensión, decidió cambiar la conversación hacia un tema más ligero. Cuando era niña, comenzó, pensaba que las noches de invierno eran castigos del cielo. Pero con el tiempo aprendí que el frío no perdona a nadie, así que uno debe aprender a adaptarse. La vida no siempre es justa, pero debemos aprender a vivir con lo que tenemos. El viajero la escuchaba, fascinado por la manera en que hablaba. No era una lección de moralidad, era la narrativa de alguien que había vivido la realidad y la había aceptado con fuerza. Por primera vez, él comprendió que la vida no siempre permite que uno siga las reglas del orgullo o la comodidad. A veces, la supervivencia exige decisiones difíciles, y eso no hace a alguien débil, sino más sabio. A medida que avanzaba la mañana, la nieve afuera se hacía más intensa. El viento golpeaba con fuerza las paredes de madera y el frío parecía querer infiltrarse por cada rincón de la cabaña. La mujer no se alteró, estaba acostumbrada a esa lucha diaria con la naturaleza. El viajero, en cambio, comenzaba a sentir cómo la realidad de la vida apache penetraba en su conciencia. No era solo una cuestión de frío, era una lección sobre resistencia, sobre la manera en que los seres humanos enfrentan desafíos que no pueden controlar. Debes aprender a confiar en lo que tienes a tu alrededor, dijo ella. No siempre habrá ayuda, y a veces uno debe aceptar lo que se ofrece, aunque no sea lo que uno esperaba. El viajero reflexionó sobre sus propias experiencias. Había pasado por situaciones difíciles en sus viajes, pero nunca había sentido una conexión tan directa con alguien que le enseñara a través de la acción y no de palabras vacías. Cada gesto de la viuda, desde cómo movía la leña hasta cómo ajustaba las mantas para que él no sintiera frío, hablaba de un conocimiento profundo de la vida y de la supervivencia. Con el tiempo, el viajero comenzó a relajarse. Su mente, que antes estaba llena de dudas y orgullo herido, empezó a abrirse a la idea de que la fuerza no siempre se demuestra en soledad. Compartir un espacio con alguien más, aceptar ayuda y aprender de la experiencia de otro, no disminuía su valor, lo fortalecía. La viuda, por su parte, no necesitaba palabras de agradecimiento, su satisfacción estaba en saber que había hecho lo correcto, que había ofrecido refugio a alguien que lo necesitaba. A medida que el día avanzaba, la conversación se hizo más profunda. La mujer contaba historias de su vida en la aldea, los inviernos duros, la pérdida de su esposo, la forma en que aprendió a cuidar de sí misma y de su hogar. Cada relato estaba lleno de realismo y de una fuerza silenciosa que impresionaba al viajero. Él comenzó a sentir una mezcla de respeto y admiración, y también cierta humildad. Se dio cuenta de que, en comparación con la vida de la viuda, sus propios desafíos eran pasajeros y menos intensos. Nunca es fácil, dijo ella en un momento, mirando las llamas del fuego. Pero uno aprende a mantenerse firme. La soledad enseña mucho, y la nieve nunca espera a nadie. El viajero asintió, comprendiendo que lo que ella decía no era solo sobre el frío o la supervivencia física, sino sobre la vida en general. Había un mensaje profundo en sus palabras: enfrentar la adversidad requiere determinación, aceptar ayuda no significa debilidad, y respetar a quienes nos rodean puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras la tarde se acercaba, la mujer comenzó a preparar un pequeño refugio dentro de la cabaña, asegurándose de que el viajero pudiera descansar sin peligro. Le mostró cómo acomodar las mantas, cómo cubrirse para conservar el calor, y cómo mantenerse alerta a los cambios del clima sin desesperarse. Cada instrucción era clara y directa, sin indulgencias ni dramatismos.
Era enseñanza pura, basada en la experiencia y en la necesidad de sobrevivir. El viajero sentía una mezcla de emociones, gratitud, respeto, alivio y un poco de incomodidad por la proximidad, que ahora ya no le parecía extraña, sino natural. Comenzaba a comprender que la noche anterior no había sido solo un refugio temporal, sino un punto de inflexión. Había aprendido una lección silenciosa sobre la fuerza de la vida, la importancia de aceptar ayuda y la manera en que las personas fuertes enfrentan los desafíos. Cuando la noche volvió a caer, la viuda y el viajero se acomodaron cerca del fuego nuevamente. La mujer no hablaba mucho, pero su presencia era suficiente para infundir seguridad. El viajero se dio cuenta de que el valor de aquella mujer no estaba solo en su fuerza física o en su independencia, sino en la manera en que combinaba firmeza y cuidado, determinación y empatía. A lo largo de la noche, el viajero reflexionó sobre todo lo ocurrido durante el día. La primera noche había sido un choque de orgullo y necesidad, el día había sido una lección sobre la vida, el respeto y la fortaleza. La nieve afuera seguía cayendo, implacable, pero dentro de la cabaña había calor, comprensión y un entendimiento tácito entre ambos. El viajero comprendió que la decisión de la viuda de ofrecerle refugio no era solo un acto de supervivencia, era una demostración de su filosofía de vida. La fuerza no está en la soledad absoluta, sino en la capacidad de adaptarse, ayudar y enfrentar lo que sea con decisión y sin quejarse. Él, que había viajado solo tantos días, ahora entendía que a veces la humildad y la aceptación eran herramientas igual de poderosas que la resistencia física o la velocidad. Con el tiempo, ambos se durmieron cerca del fuego, cada uno sumido en sus pensamientos. La viuda no necesitaba palabras para enseñar, su ejemplo y sus acciones hablaban más que cualquier lección. El viajero, por su parte, comprendía que había aprendido algo valioso, la importancia de la cooperación, la humildad y el respeto por la fuerza silenciosa de quienes enfrentan la vida sin quejarse. La mañana siguiente comenzó con un viento aún más fuerte que la noche anterior. La nieve se acumulaba sobre los techos y los caminos de la aldea, y el frío parecía querer atravesar cada rincón de la cabaña. El viajero despertó con el cuerpo entumecido y los pensamientos revueltos. Recordaba la noche anterior y la cálida protección de la viuda, pero también sentía un conflicto creciente en su interior. Por un lado, estaba la gratitud, la conciencia de que sin su ayuda no habría sobrevivido; por otro, un sentimiento de orgullo herido que le recordaba que nunca había estado en esa posición, dependiente de otra persona. La viuda, por su parte, no parecía notar la lucha interna del viajero. Movía la leña, preparaba un poco de sopa y revisaba las mantas con una calma que parecía desafiar al viento que golpeaba afuera. Su vida le había enseñado a enfrentar la adversidad sin dramatismos. Para ella, la noche anterior era solo una de tantas en las que debía tomar decisiones difíciles para sobrevivir y cuidar de los demás, aunque fueran extraños. Cada acción que realizaba estaba cargada de experiencia y determinación, y el viajero no podía evitar admirarla en silencio. «Debes mantenerte cerca del fuego», dijo ella, sin levantar la voz. «El frío no perdona errores». El viajero asintió, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de vulnerabilidad. Nunca había estado en una situación donde su vida dependiera tan directamente de otra persona. En sus viajes, había confiado en su habilidad para resolver problemas, en su rapidez y en su conocimiento de la naturaleza. Ahora, esa confianza se veía puesta a prueba. Era un hombre acostumbrado a la independencia, y de repente se encontraba aceptando ayuda, recibiendo órdenes, y dependiendo de alguien que él apenas conocía. Mientras comía su sopa, recordó las historias que la viuda le había contado el día anterior sobre su vida, su esposo fallecido y los inviernos que enfrentaba sola. Comprendió que la fortaleza de la mujer no era solo física, sino emocional. Había aprendido a adaptarse, a sobrevivir y a mantener la dignidad sin depender de nadie. Él sentía que debía aprender de ella, pero su orgullo lo retenía. ¿Cómo podía admitir que necesitaba ayuda? ¿Cómo podía aceptar que alguien tan firme le ofreciera protección sin esperar nada a cambio? La viuda,
al notar que el viajero estaba pensativo, decidió abordar el tema de manera directa. El orgullo es útil cuando uno tiene recursos, dijo con firmeza. Pero cuando la naturaleza es más fuerte que nosotros, el orgullo no nos salvará. Lo que nos salva es la decisión de actuar, de aceptar lo que se ofrece y aprender de ello. El viajero guardó silencio, reflexionando. Sus experiencias de vida le habían enseñado a confiar en sí mismo, a resolver problemas solo. Pero esa mañana entendía que a veces la soledad no era suficiente para sobrevivir. La nieve, el viento y el frío eran fuerzas que no podían enfrentarse solo con valentía, requerían cooperación, atención y humildad. Esa idea le resultaba difícil de aceptar, pero también se sentía extrañamente liberador. El día avanzaba lentamente. La viuda lo ayudó a quitar la nieve de la ropa y a secarla cerca del fuego, mientras él intentaba recomponerse. La cabaña estaba silenciosa, excepto por el crepitar del fuego y el sonido del viento golpeando las paredes. Era un silencio cargado de tensión, un momento en el que ambos entendían que no se trataba solo de pasar la noche, sino de aprender a convivir y respetar la fuerza y las decisiones del otro. El viajero decidió intentar iniciar una conversación sobre su vida, esperando quizás encontrar un terreno común. Contó historias de sus viajes, de los lugares que había visto y de los desafíos que había enfrentado solo. La viuda lo escuchaba con atención, asintiendo a veces, haciendo comentarios breves pero precisos. No lo interrumpía, pero tampoco lo alababa, simplemente dejaba que sus palabras fluyeran y que él descubriera, por sí mismo, la lección implícita: la vida no siempre puede enfrentarse solo. Viajaste mucho, dijo finalmente. Pero el mundo no siempre será amable. La nieve, el hambre, la soledad, todo eso prueba si uno está preparado. El viajero comprendió que lo que ella decía no era una crítica ni un juicio. Era un recordatorio de que la vida exige adaptabilidad y humildad. Empezó a sentir un respeto más profundo, no solo por su fortaleza física, sino por su capacidad de enfrentar la adversidad sin perder la dignidad. Cada gesto suyo, como ajustar una manta o revisar el fuego, hablaba más que cualquier palabra. La mujer enseñaba a través de la acción, y él comenzaba a aprender sin siquiera darse cuenta. El conflicto interno del viajero se intensificó cuando la viuda lo condujo hacia un rincón más cercano al fuego y le indicó cómo acomodarse. Él sentía la incomodidad de compartir el espacio, de depender de alguien más, de estar en una posición que nunca había imaginado. Pero también sentía alivio, su cuerpo recobraba calor y fuerza, y su mente comenzaba a aceptar que la vulnerabilidad no era debilidad. Mientras la tarde caía y la luz se volvía más tenue, el viajero observó a la mujer preparar la cabaña para la noche. Cada acción suya mostraba cuidado, precisión y fuerza. Él no podía evitar compararse, se daba cuenta de que nunca había enfrentado situaciones tan extremas con tal firmeza. La lección era clara: la fuerza no siempre se mide por la independencia o el control, sino por la capacidad de adaptarse, cuidar y decidir bajo presión. El viento afuera se intensificó, golpeando la cabaña y haciendo que la nieve se acumulara rápidamente. El viajero se sentó junto al fuego, sintiendo cómo el calor le devolvía lentamente la energía y la claridad mental. Comprendió que la noche anterior no había sido un accidente, era parte de una lección más grande sobre la vida, la cooperación y la resiliencia. La viuda, a su manera silenciosa, le estaba enseñando que enfrentar los desafíos de la vida requería valentía, humildad y respeto por quienes podían ofrecer ayuda sin pedir nada a cambio. Durante la noche, comenzaron a surgir conversaciones más profundas. La viuda le contó sobre la muerte de su esposo, sobre cómo había aprendido a sobrevivir sola en los inviernos más duros, y sobre cómo cada decisión que tomaba estaba guiada por la necesidad de protegerse y sobrevivir. Cada palabra suya estaba llena de realismo y fuerza. El viajero escuchaba, comprendiendo que había mucho que aprender de la vida de alguien que había enfrentado pérdidas y soledad con tanta determinación. El viajero también comenzó a compartir más de su vida, pero ya no con el orgullo de quien se enfrenta solo al mundo, sino con una vulnerabilidad que sorprendió incluso a él mismo.
La viuda no lo juzgaba, simplemente escuchaba, asintiendo a veces, dejando que el aprendizaje fuera mutuo. Comprendió que su orgullo no le había servido de mucho en la nieve, pero que aceptar la ayuda y aprender de la experiencia de otros le daba algo más valioso, conocimiento y fuerza interna. A medida que la noche avanzaba, el viajero se acomodó cerca del fuego, reflexionando sobre todo lo vivido. La nieve continuaba cayendo sin piedad, pero dentro de la cabaña había algo que el frío no podía tocar: comprensión, respeto y la silenciosa conexión entre dos personas que aprendían una de la otra. La viuda, por su parte, se movía con tranquilidad, consciente de que su decisión de ayudar al viajero había sido correcta y necesaria. El conflicto del viajero no desapareció por completo, el orgullo y la independencia seguían allí, recordándole que depender de alguien más no era fácil. Sin embargo, también había una nueva comprensión, un respeto profundo por la fortaleza y la sabiduría de la mujer. Aprendió que la vida no siempre permite actuar solo, y que aceptar ayuda no disminuye el valor de nadie. Por el contrario, puede fortalecer el espíritu y abrir la mente a nuevas perspectivas. Cuando la madrugada se acercó, ambos se acomodaron para descansar nuevamente. El viajero sintió una mezcla de emociones: gratitud, respeto, alivio y una ligera incomodidad que ya no le parecía negativa, sino parte de la lección que estaba aprendiendo. Comprendió que la vida, al igual que la nieve y el frío, era implacable, pero que también ofrecía oportunidades para aprender, adaptarse y fortalecerse a través de la cooperación y la comprensión. La nieve no mostraba señales de detenerse. Cada ráfaga de viento traía consigo un frío intenso, y los copos caían con fuerza, golpeando los techos de la aldea y cubriendo todo a su alrededor. La cabaña de la viuda se mantenía firme, resistiendo la embestida de la tormenta. Dentro, el fuego crepitaba, llenando el espacio de calor y luz, mientras el viajero comenzaba a comprender algo que no había imaginado: la fortaleza de la mujer no estaba solo en su habilidad para sobrevivir, sino en su manera de enfrentar la vida y enseñar sin palabras. Esa mañana, la viuda decidió que era momento de que el viajero aprendiera a no depender solo de su suerte o de su fuerza física. Lo condujo hacia el exterior, donde la nieve cubría el suelo como un manto blanco y silencioso. No era un paseo por diversión, era una lección. «Mira alrededor», dijo ella, con voz firme. «El mundo no espera a nadie. Si quieres llegar a algún lugar, debes aprender a adaptarte y respetar lo que no puedes controlar». El viajero miró la nieve, el viento y el paisaje blanco que parecía infinito. Sintió como el frío le mordía la piel, y por un momento pensó en regresar al calor de la cabaña. Pero la mirada de la mujer lo detenía. Había algo en su manera de sostener la cabeza erguida y caminar con seguridad sobre la nieve que le transmitía confianza y le hacía comprender que debía enfrentar la tormenta, aunque fuera incómoda o peligrosa. «Debes aprender a observar», continuó ella. «No solo a caminar, sino a entender qué es importante y qué no. La nieve puede cubrirlo todo, pero las decisiones correctas nos guían». El viajero comenzó a caminar junto a ella, intentando seguir su ritmo. Cada paso que daba sobre la nieve profunda era un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también de la oportunidad de aprender. La viuda caminaba con pasos firmes, casi sin esfuerzo, demostrando que la experiencia y la práctica superaban la fuerza bruta. Él empezó a entender que sobrevivir no solo significaba tener fuerza física, sino paciencia, atención y estrategia. Al regresar a la cabaña, ambos se sentaron junto al fuego, empapados de sudor por el esfuerzo de caminar en la nieve y sentir el viento cortante. La mujer preparó una sopa caliente, y mientras el viajero bebía, comenzó a hablar de su vida de manera más profunda. Contó historias de su esposo, de cómo enfrentaban los inviernos juntos y de las decisiones difíciles que había tenido que tomar después de quedarse sola. «No es fácil», dijo con voz calmada. «Cada decisión puede cambiar tu vida. Aprendí que la fortaleza no se mide solo en lo que puedes cargar o en cuanto puedes soportar, se mide en cómo enfrentas lo que no puedes controlar». El viajero escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra.
Comprendió que la mujer no estaba compartiendo solo historias de su pasado, sino lecciones de vida aplicables a cualquier persona. La sabiduría que emanaba de sus palabras y sus acciones empezaba a penetrar su mente, enseñándole a valorar la experiencia, la paciencia y la resiliencia. Durante la tarde, el viento afuera no disminuía. La nieve continuaba cayendo con intensidad, y la cabaña se convirtió en un refugio seguro, un espacio donde el viajero comenzó a sentirse parte de algo más grande que él mismo. La mujer lo enseñaba de manera silenciosa, cómo mantener el fuego, cómo preparar provisiones, cómo conservar energía y calor. Cada acción era una clase de supervivencia, pero también una lección sobre cooperación, respeto y humildad. El viajero empezó a notar que no se trataba solo de calor físico. La verdadera lección era emocional, aprender a confiar, aceptar ayuda y reconocer la fuerza de otra persona sin sentirse débil. Cada vez que la mujer ajustaba las mantas para él o le ofrecía un poco más de sopa, él comprendía que esos gestos eran poderosos, enseñaban que cuidar de alguien no disminuye tu valor, sino que fortalece la relación y la comprensión mutua. Con el tiempo, ambos comenzaron a compartir recuerdos de su pasado. La viuda hablaba de su esposo, de cómo había aprendido a enfrentar la vida sin quejarse, y de cómo había sobrevivido sola durante los inviernos más duros. El viajero hablaba de sus viajes, de los lugares que había conocido, y de cómo había confiado demasiado en su independencia. La conversación fluía naturalmente, y aunque no era fácil para él admitirlo, sentía que cada palabra reforzaba su respeto y admiración hacia la mujer. Nunca había conocido a alguien así, dijo finalmente, con sinceridad. Eres increíblemente fuerte. La viuda lo miró por un momento, sin sonreír, pero con un brillo de reconocimiento en sus ojos. La fuerza no es solo resistir, respondió. Es aprender, enseñar, adaptarse y seguir adelante incluso cuando todo parece imposible. El viento seguía azotando la cabaña, y la nieve se acumulaba más allá de las paredes. La noche se acercaba, pero el viajero ya no sentía el miedo y la vulnerabilidad de los días anteriores. Había comprendido que la verdadera fuerza estaba en la resiliencia, en aceptar ayuda y en aprender de aquellos que tenían experiencia y conocimiento. La viuda le había enseñado a enfrentar la adversidad con respeto, cuidado y determinación. A medida que avanzaba la noche, la conexión entre ambos se profundizaba. No había palabras románticas ni gestos exagerados, había comprensión, respeto y una especie de alianza silenciosa basada en la supervivencia y la humanidad compartida. El viajero comenzaba a sentirse seguro, no solo físicamente, sino emocionalmente, al entender que estaba aprendiendo lecciones que podrían cambiar su vida. La viuda preparó el lugar para dormir, asegurándose de que el viajero tuviera suficiente calor y comodidad. Él se acomodó, sintiendo cómo la experiencia de la mujer lo envolvía y lo protegía. Por primera vez, comprendió que la vida no siempre se enfrenta solo, y que aceptar ayuda no era un signo de debilidad, sino de inteligencia y aprendizaje. Mientras el fuego crepitaba, comenzaron a surgir preguntas más profundas. El viajero preguntó cómo la mujer había podido mantenerse firme después de perder a su esposo y enfrentar tantos inviernos solos. La viuda respondió con tranquilidad, aprendes a confiar en ti misma y en lo que sabes hacer. Cada desafío te enseña algo nuevo. La nieve, la soledad y el frío no me quebraron, me hicieron más fuerte y más consciente de lo que realmente importa. El viajero escuchaba, reflexionando sobre su propia vida. Comprendió que había vivido muchas situaciones difíciles, pero nunca había enfrentado algo tan extremo con tanta claridad y firmeza. La lección era evidente, la verdadera fortaleza no se mide por lo que puedes hacer solo, sino por cómo enfrentas los desafíos, aceptas ayuda y aprendes de otros. Esa noche, mientras ambos se acomodaban para dormir, el viajero sintió una mezcla de gratitud y admiración. Había aprendido que la conexión humana podía ser más poderosa que cualquier fuerza física y que aceptar la ayuda de alguien no disminuye tu valor, al contrario, te fortalece. La viuda, por su parte, sintió satisfacción al ver que el viajero comprendía lo que ella había querido enseñarle desde el principio,
la vida exige decisiones difíciles y la verdadera fortaleza está en la resiliencia, la cooperación y la capacidad de aprender de los demás. El viento continuaba rugiendo afuera, pero dentro de la cabaña había un refugio de comprensión, aprendizaje y respeto mutuo. El viajero cerró los ojos, sintiendo el calor del fuego y el ejemplo silencioso de la mujer, comprendiendo que esa experiencia cambiaría su manera de ver la vida para siempre. La nieve podía ser implacable, pero también enseñaba lecciones profundas sobre humanidad, humildad y fortaleza emocional. Cuando finalmente se durmieron, el viajero comprendió que esa noche no solo había sobrevivido al frío, sino que también había aprendido algo que llevaría consigo por siempre. La fuerza real no está en la soledad ni en el orgullo, sino en la capacidad de adaptarse, aprender, aceptar y respetar a quienes nos rodean. La viuda, en silencio, observó cómo él se acomodaba para dormir, consciente de que había cumplido su propósito, enseñar, proteger y compartir un conocimiento que solo la vida dura puede otorgar. La mañana llegó con un aire más calmado. La tormenta de nieve de los días anteriores había disminuido, y aunque todavía caían copos suaves, la intensidad del frío parecía haberse reducido. La luz del sol se reflejaba sobre la nieve acumulada, haciendo que todo el paisaje brillara con un tono blanco y puro. El viajero despertó sintiéndose más ligero, no solo físicamente gracias al calor y la protección de la cabaña, sino también emocionalmente, como si hubiera dejado atrás parte de su orgullo y miedo. La noche anterior, y los días de aprendizaje, lo habían cambiado. La viuda ya estaba despierta, como siempre, realizando sus tareas con tranquilidad. Movía leña, revisaba el fuego y preparaba un poco de sopa para ambos. El viajero la observaba, notando cómo cada movimiento suyo estaba cargado de experiencia y precisión. Durante las últimas jornadas había aprendido a valorar cada gesto, a entender que detrás de cada acción de la mujer había una lección sobre la vida, la supervivencia y la fortaleza emocional. Hoy podrás continuar tu viaje, dijo ella con voz firme pero tranquila. La tormenta ha disminuido, pero recuerda lo que aprendiste, el mundo puede ser duro, y a veces no hay elección más que adaptarse y aceptar ayuda. El viajero asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y respeto. No necesitaba palabras grandilocuentes para entender que había recibido algo más valioso que comida o calor, había aprendido sobre resiliencia, cooperación y la fuerza silenciosa que proviene de la experiencia. Antes de salir, la mujer le entregó un pequeño paquete, algunas provisiones, algo de comida seca y mantas adicionales para el camino. Cada artículo estaba envuelto con cuidado, preparado para asegurarse de que el viajero tuviera lo necesario para sobrevivir en la nieve. Él tomó el paquete con manos temblorosas, consciente de que no era solo un gesto de generosidad, sino un recordatorio de la enseñanza que había recibido. Gracias, dijo finalmente. No sé cómo agradecerte lo suficiente. La viuda lo miró fijamente, con una expresión calmada pero profunda. No hay necesidad de agradecimiento, respondió. Solo recuerda lo que viste y aprendiste aquí. La vida no siempre da segundas oportunidades, y cuando alguien extiende la mano, es importante aceptarla sin sentir vergüenza. El viajero salió de la cabaña y respiró profundamente el aire frío. La nieve crujía bajo sus botas y el paisaje parecía más brillante y vasto que nunca. Cada paso que daba le recordaba la dificultad de su viaje, pero también la importancia de la enseñanza recibida. Había comprendido que la fuerza no solo se mide en lo que uno puede cargar o soportar, sino en la capacidad de aprender, adaptarse y respetar a quienes tienen más experiencia. Mientras caminaba, pensaba en las palabras de la viuda, en su firmeza y cuidado, en la manera en que había compartido su espacio y su vida sin esperar nada a cambio. Cada recuerdo de los días pasados le recordaba que la verdadera fortaleza no es individual, es la combinación de conocimiento, acción, empatía y respeto mutuo. Por primera vez, entendía que sobrevivir no significa solo resistir, sino también aprender a recibir, a adaptarse y a comprender la importancia de quienes nos rodean. Al regresar la mirada hacia la cabaña, vio a la mujer observándolo mientras se alejaba. Su postura era firme, su expresión calmada,
pero en sus ojos había un brillo que transmitía comprensión y satisfacción. Había cumplido su propósito, había ofrecido refugio, enseñanza y protección. El viajero comprendió que, aunque los caminos de la vida podían separarlos, la lección permanecería para siempre. Mientras avanzaba por el camino cubierto de nieve, recordó cada detalle, el calor del fuego, el sabor de la sopa, los consejos silenciosos, los relatos de la vida de la viuda. Comprendió que no solo había sobrevivido al frío, sino que también había recibido un ejemplo de resiliencia, de valentía y de humanidad. Cada paso que daba era un recordatorio de que la fuerza y la sabiduría podían encontrarse en los lugares más inesperados y que aceptar ayuda no disminuye el valor de nadie. El viajero pensó en los días difíciles que aún le esperarían, en los caminos largos y las tormentas que podrían presentarse. Sin embargo, sentía una nueva confianza en sí mismo. La enseñanza de la viuda le había mostrado que no estaba solo, que aprender de otros no era un signo de debilidad, y que la verdadera fuerza consistía en adaptarse, enfrentar los desafíos con respeto y usar cada experiencia para crecer. Mientras la luz del día iluminaba los árboles cubiertos de nieve y los caminos blancos, el viajero comprendió que algo había cambiado en su interior. La experiencia vivida en la cabaña de la viuda Apache no era solo un recuerdo de supervivencia, era una transformación silenciosa que le enseñaba lecciones que aplicaría en cada paso de su viaje. Había aprendido que la vida no siempre permite actuar solo, pero aceptar ayuda y aprender de otros es una forma de crecer y fortalecer el espíritu. La viuda, desde su cabaña, observó cómo el viajero se alejaba entre la nieve. Sentía satisfacción y tranquilidad. Había ofrecido refugio, enseñado lecciones importantes y mostrado que la fuerza no se mide solo en la soledad o en la resistencia física, sino también en la capacidad de cuidar, proteger y guiar a otros sin esperar nada a cambio. Para ella, cada invierno era un recordatorio de la importancia de la resiliencia, la empatía y la acción consciente. Mientras la figura del viajero desaparecía en la distancia, la mujer regresó a su rutina diaria, pero con la certeza de que había hecho una diferencia. Sabía que las lecciones que había compartido no solo salvaron una vida, sino que también habían enseñado la importancia de la fortaleza emocional, la humildad y la cooperación. La nieve podía ser implacable, pero dentro de su cabaña y en la vida de quienes habían compartido ese refugio, la humanidad, la enseñanza y la resiliencia permanecían firmes. El viajero, por su parte, avanzaba con pasos seguros, cada vez más consciente de lo que significaba enfrentar los desafíos de la vida. La experiencia con la viuda Apache no era solo un capítulo en su viaje, era una guía silenciosa que lo acompañaría siempre. Comprendía que el orgullo debía equilibrarse con la humildad, que la fuerza verdadera incluye la capacidad de aprender y aceptar ayuda, y que los momentos de vulnerabilidad no disminuyen la valía de nadie. Mientras caminaba entre la nieve, recordó la noche en que la viuda le ofreció refugio con una simple frase: «Comparte mi lecho o muere de frío». Al principio, esas palabras lo habían sorprendido y desconcertado, pero ahora comprendía su significado profundo. No era solo una orden, era una lección sobre la vida, la supervivencia y la conexión humana. Cada gesto, cada decisión y cada palabra de la mujer había sido una forma de enseñarle a enfrentar la adversidad con fuerza y sabiduría. A lo largo del camino, el viajero pensaba en cómo aplicaría esa enseñanza en el futuro. Cada desafío, cada dificultad y cada momento de soledad ahora tendrían un nuevo sentido. Había comprendido que no siempre se puede controlar todo, pero sí se puede controlar cómo se enfrenta la situación, cómo se aprende de otros y cómo se mantiene la dignidad y el respeto hacia uno mismo y hacia quienes nos rodean. La viuda, observando desde la cabaña, sabía que su enseñanza no necesitaba palabras grandilocuentes para ser recordada. La experiencia vivida, la cercanía en el fuego, el cuidado en los gestos, todo eso era suficiente para marcar la vida del viajero de manera profunda y duradera. La lección más importante era clara: la verdadera fuerza y resiliencia se encuentran en la combinación de experiencia, acción, empatía y humildad. El viajero continuó su camino, sintiendo que algo dentro de él había cambiado para siempre.
La tormenta había dejado de ser solo un obstáculo físico, se había convertido en una lección simbólica sobre la vida misma. Había aprendido a respetar la naturaleza, a aceptar ayuda, a valorar la experiencia de otros y a reconocer que la verdadera fuerza no está en la independencia absoluta, sino en la capacidad de aprender y adaptarse. Cuando finalmente se alejó lo suficiente para perder de vista la cabaña de la viuda, respiró profundamente. La nieve brillaba bajo la luz del sol, y el paisaje parecía menos hostil y más lleno de posibilidades. Cada paso que daba estaba acompañado de gratitud, respeto y una nueva comprensión de la vida. La experiencia con la viuda apache le había enseñado que la supervivencia no es solo física, sino también emocional y espiritual. El viajero siguió su camino, con el paquete de provisiones, las mantas y, sobre todo, con las enseñanzas de la viuda grabadas en su mente. Sabía que, aunque los caminos fueran duros y las tormentas intensas, la lección que había recibido lo acompañaría siempre. Había aprendido que aceptar ayuda no es debilidad, que la resiliencia se encuentra en la adaptación y que la verdadera fuerza está en la combinación de acción, experiencia y humanidad compartida. Mientras la cabaña quedaba atrás, la viuda regresó a sus quehaceres cotidianos, con la satisfacción de haber marcado la vida de alguien de manera profunda. La nieve seguía cayendo, pero para ella, cada invierno era un recordatorio de la importancia de la fortaleza, la empatía y la enseñanza silenciosa. Había ofrecido calor, protección y sabiduría, y eso era suficiente. El viajero, con cada paso entre la nieve, comprendía que la vida podía ser dura, pero que siempre había oportunidades para aprender, adaptarse y crecer. La experiencia con la viuda apache no solo le había salvado la vida, sino que le había enseñado lecciones que llevaría consigo para siempre. La fuerza no se mide por lo que uno puede soportar solo, sino por la capacidad de aprender, aceptar y respetar. La verdadera supervivencia está en el corazón, la mente y el espíritu, y eso era algo que ni la nieve más fría podía borrar.